Muy buenas a todos, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya muy bien. 12 de marzo, quedan 5 días para el inicio del candidato, ya no queda prácticamente nada. En el día de hoy vamos a presentar al cuarto candidato. Llegamos al Ecuador, nos quedan 4 vídeos más, nos quedan 4 candidatos más por presentar. Y hoy vamos a hablar de uno de los jugadores más queridos por la afición. Se trata de Ayaan Nepomniachtchi. El tío tiene un nombre bastante complicado, ¿verdad? Por eso muchas veces la afición simplifica o simplificamos y lo llamamos Nepo, que no es Nemo, ¿verdad? Entonces, como siempre, vamos a hablar en detalle sobre su vida, sus mejores resultados, etcétera, etcétera. Y al final del vídeo, como siempre, vamos a comentar una de sus partidas más relevantes. Bueno, pues Nepomniachtchi nació el 14 de julio del año 1990 en Briansk, en Rusia, y lo que significa que tiene una edad de 29 añitos. Está llegando esa crisis de los 30, ¿verdad? Por la que todos hemos pasado. Bueno, su posición en el ranking mundial es la quinta y su actual elo es de 2774. Alcanzó su pico en septiembre del año 2019 con un elo de 2776, lo que significa que prácticamente está en su mejor momento porque solamente está a 2 puntos de elo de su pico, como decimos. ¿Cómo ha clasificado Nepomniachtchi a el candidato? Pues a través de los torneos Grand Prix, que ya sabéis que son unos torneos que organiza la FIDE con los mejores jugadores del mundo. Son varios y al final, bueno, pues en cada torneo un jugador obtiene una cierta puntuación, se suman los puntos y al final el que más puntos consigue, pues clasifica. Uno de esos clasificados ha sido Nepomniachtchi. Y hay que decir que no tiene experiencia en un candidato, va a ser su primer candidato. Y en cuanto al score contra otros candidatos, hay que decir que tiene un -4, tiene una victoria, muchas tablas y 5 derrotas, que curiosamente han sido contra Maxime Bache-Lagrave. Su posición en el candidato es la cuarta, es el cuarto clasificado por elo. Más cosas sobre Nepomniachtchi. Bueno, vamos a hablar sobre sus fortalezas y sus debilidades. Como pros podemos decir que llega en el mejor momento posible, como decimos, casi llegando a su pico de nuevo de elo, así que esto le viene muy bien llegar en este buen estado de forma. También hay que decir que tiene un talento descomunal. Esto creo que todos los grandes especialistas están de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, yo me he visto la serie de Jan Gustafsson, de Peter Heine Nielsen y de Logan Fressinet en inglés en Chess 24 y bueno, pues ellos coinciden en que tanto su visión táctica como su comprensión pues realmente puede estar un paso por encima de los demás, ¿no? Me llamaba la atención una frase que comentaba Peter Heine Nielsen en esta serie de vídeos. Decía: tengo sentimientos encontrados sobre Ayaan, ¿no? Porque creo que tiene un talento increíble, pero a veces parece que juega simplemente por truco y no se lo toma muy en serio, ¿no? Y bueno, pues ya veis la opinión de algunos de los especialistas. También hay que decir que tiene un score positivo contra Magnus. Es uno de los pocos jugadores que pueden decir eso. Como contras, bueno, pues un contra es que Maxime Bache-Lagrave está jugando y no se le da nada bien jugar contra el francés. De hecho, pues le ha metido 5 zambombazos. También hay que decir que es un torneo muy largo el candidato y que la resistencia va a jugar un papel muy importante. Hay que decir que Nepomniachtchi durante el año 2019 ha repetido más o menos un mismo patrón, y es que cuando los torneos han sido muy largos al final se ha ido desinflando, se ha ido pinchando como un globo. Así que vamos a ver cómo reacciona también ante el cansancio y cómo de resistente llega a este evento. Y por supuesto, otro inconveniente, otro hándicap que tiene Nepomniachtchi es que es debutante también, ¿no? Que es su primer candidato y esto al final también es bastante importante y la falta de experiencia te puede jugar una mala pasada. Mi opinión personal es que me parece un jugadorazo, es que tiene un talento increíble, es que tácticamente es una bestia, que tiene un juego muy vistoso para el aficionado, pero que a veces es verdad que juega demasiado rápido y pues ha perdido partidas simplemente por jugar al toque, ¿no? Obviamente también en muchas partidas eso precisamente es lo que ha hecho que sus rivales pues sufran bastante presión, ¿no? Porque también es un jugador que no se apura nada, va metiendo presión de tiempo a sus rivales, así que vamos a ver cómo domina este tipo de cosas, ¿no? Más cosas sobre Nepomniachtchi. Bueno, pues
poner una fotillo simplemente. Aquí lo podemos ver derrotando a Maxime Vachier-Lagrave en un Grand Prix. Esta derrota sobre Maxime Vachier-Lagrave parecía que dejaba fuera del candidato al francés. Ya sabéis que por temas de coronavirus Radjabov ha renunciado a jugar este candidato. Si el francés se ha colado, creo que esto no le hace mucha gracia a Nepo porque, como decimos, no se le da bastante bien. Y ya, bueno, ya sabéis que aquí vemos otra foto de Nepo. La verdad que su estilo de cabello es brutal, ¿verdad? Ahí lo vemos con su coletilla. Y vamos a ver con qué nos sorprende también en este candidato. O sea, ahí vemos un pelado bastante guapo a la izquierda. También ahí vemos Lobo Estepario, uno de los raperos mexicanos más famosos del momento. Así que vamos a ver con qué look nos sorprende Ian Nepomniachtchi. Pero ya fuera de bromas, ¿por qué no pasamos a ver una partida muy importante de Nepomniachtchi? Me vais a perdonar, voy a cerrar la presentación y aquí estamos simplemente para disfrutar de una partida entre Magnus Carlsen y Ian Nepomniachtchi del año 2017. Como decimos, Nepomniachtchi es uno de los pocos jugadores con score favorable ante el noruego. Y bueno, esta partida la verdad que yo la viví en directo y me pareció muy divertida. Así que ¿por qué no les echamos un vistazo a un partidón entre el campeón del mundo Almendrado Carlsen y Ian Nepomniachtchi, el jugador ruso? Bueno, pues Magnus decidió abrir con caballo F3 y C5 de Nepo. C3 por parte de Magnus. Por supuesto, aquí sabéis que quizá la principal es C4. Con E4 transponemos a una defensa siciliana en la cual Nepomniachtchi es experto, pero Magnus juega C3. Las negras jugaron... A ver, perdonadme. A ver, que estoy haciendo aquí cosas raras, ¿verdad? Ahora, vale. D5 de Nepomniachtchi y D4. Y lo curioso es que tras C por D4, C por D4, caballo C6 hemos traspuesto a una eslava del cambio, ¿verdad? Caballo C3, caballo F6, estamos precisamente en una eslava. ¿Cómo se puede llegar a esta posición de otra manera? Pues bueno, con la defensa eslava. C4, C6, C por D5, C por D y sacamos los 4 caballitos y estamos de hecho en la misma posición que os estaba mostrando, ¿verdad? Bueno, pues en esta posición Magnus jugó alfil F4 y caballo H5 de Nepomniachtchi atacando ese alfil D2, caballo F6 y ahora si las blancas quisieran repetir pues podrían jugar alfil F4, pero evidentemente Magnus Carlsen con las piezas blancas no va a ir a por la triple repetición y jugó E3. ¿Cuál es el problema? Evidentemente que este alfil ahora queda en una posición un poquito más pasiva que fuera de la cadena de peones, donde estaría disfrutando de una gran diagonal y mirando al punto C7, que en combinación con un caballo en B5 pues podría ser bastante peligroso para las negras. Las negras jugaron E6 para desarrollar el alfil F8 y diablillo D3 por parte de Magnus, alfil D6 de Nepomniachtchi y Magnus decide romper ya con E4 de nuevo, llegando a posiciones de peón aislado, ¿verdad? Además este alfil vuelve a disfrutar de esta diagonal, donde también se puede activar en el futuro. Evidentemente las blancas están amenazando darte un doblete en E5, así que el negro tiene que hacer algo al respecto y esto normalmente es pues cambiar en E4 para llegar a esa posición de peón aislado. D por E4 de Nepomniachtchi y caballo por E4 de Magnus, caballo por E4 y alfil E7 de Nepomniachtchi. Evidentemente no quiere perder la pareja de alfiles. Ahora además el negro tiene una presión bastante grande, sobre el peoncillo de D4. Y las blancas dijeron, ¿sabes qué pasa? Paso de ese peón de D4. Voy a hanguear con mi rey y lo voy a colocar en el flanco de rey. Hanguear es un verbo que me encantó. Cuando fui a Puerto Rico, la verdad que yo no entendía. Digo, ¿qué será hanguear? No, esta tarde vamos a hanguear con los amigos, vamos a tomar una alcapurria, vamos a chinchorrear. Y yo no me enteraba absolutamente de nada. Y hanguear es curioso, que es de hanguear de hang out, ¿no? Del inglés de pasar el rato, ¿no? Entonces, me encantó ese verbo, ¿no? Aprendí un montón de palabrillas y de la forma de hablar de los boricuas, la verdad que me gustó mucho, ¿no? Bueno, enroque corto. Aquí la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿puedo zamparme este peoncillo de D4 que parece que está rico, parece que tiene un curry excepcional? Bueno, porque no hay ninguna descubierta peligrosa. El tema es que sí que es peligroso para la negra y voy a tratar de explicaros el porqué. Caballo por D4, dama por D4 y alfil C3, ¿no? Atacando la dama. La dama no tiene demasiadas buenas casillas. Por ejemplo, la casilla D5 parecería interesante porque la dama queda protegida, pero tras dama F3 el negro está en problema. Estamos atacando en F6 y si las negras cambian en E4, tras alfil por E4 tocamos en G7, única sería dama G5 y ahora qué bonita H4 desviación del punto G7, dama por H4, alfil por G7,
torre G8 y una jugada preciosa, alfil C6, dejando al negro en una posición desastrosa. No puedes comer porque viene dama por C6 y dama por A8 y se te cae absolutamente todo y por tanto el negro prácticamente tiene que abandonar. Idem de idem ocurre si el negro primero dice, ¿sabes qué pasa? Me como primero tu caballo de E4 y después capturo el peón de D4. De nuevo esta posición está perdida para las negras por esta secuencia. Dama A4, toco el caballo y jaque, única jugada sería caballo C6 y ahora qué bonita la jugada alfil A5. El negro no puede comer en A5 de caballo por motivos obvios, ya que es una jugada ilegal. No puede zampar tampoco de dama porque viene alfil por C6 y dama por A5, ganando la partida. Y cuando quitan la dama a la casilla D7 o D6, que es prácticamente única, viene la torre a D1, está saltando el caballo D5, la dama no tiene casilla y el negro prácticamente tiene que abandonar. Y sin el prácticamente, ¿verdad? Así que, caballo por E4, tampoco es una gran jugada. Las negras realizaron la más sólida, que es enroque corto. Y ahora Magnus Carlsen juega dama C2, que es una jugada lógica, conecta las torres y además amenaza caballo por F6, seguido de alfil por H7, ganando un peón. Es por eso que Nepo MH dice, oye, Magnusete Lothbrok, para nada me vas a comer el peón de H7, simplemente juego H6, controlo la casilla G5, es una jugada súper natural. Y ahora torre de 1 por parte del noruego, el campeón del mundo, trae la torre al centro para mirar con rayos X a la dama y para proteger también el peón de D4 indirectamente, ya que comer en D4 sigue siendo bastante dudoso. Vamos a ver el por qué. Caballo por D4, dama por D4 y alfil C3. Y de nuevo estos dos alfiles como cuchilla mirando al rey negro. Si la dama se retira, por ejemplo, a la casilla B6, podemos comer todo y este rey negro va a sufrir. Existen numerosos planes que aquí os he marcado con unas flechas locas. Uno de ellos sería la jugada alfil C4 para, pasar la torre por D3 y la torre por G3. Otro de ellos sería la jugada dama D2 o dama C1 para tocar en H6 y cuando el rey proteja va a venir dama F4, ¿verdad? Trasladando la dama al flanco de rey y, qué sé yo, hemos dicho muchas jugadas. La otra es dama D2 seguido de alfil B1 y dama D3 para montar la maquinilla, hacer que todavía se debilite más con un F5. En definitiva, la máquina valora esto como bastante peligroso para la negra y así lo hizo también el bueno de Nepo en su partida. Así que tras torre a D1, Nepo dice, bueno, voy a continuar con el desarrollo, paso de meterme en fregado, de comerme ese peón de D4 que no está tan rico. Y entonces Magnus pues sigue, realizando jugadas útiles. A3 que controla B4 y torre C8 de Nepo también jugada útil, que ahora sí que sí nos amenazan caballo por D4, entonces ahora sí que tenemos que defenderlo. Es por eso que Magnus realiza la jugada caballo C3, una jugada que va bastante con el espíritu de las posiciones de peón aislado. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando tenemos un peón aislado lo que tenemos que hacer es mantener el mayor número de piezas posible. ¿Por qué? Porque tenemos ventaja de espacio y el negro se puede ahogar en esa ventaja de espacio. Además, en los finales, el bando que lleva el peón aislado pues puede sufrir porque es un peón fácilmente atacable. Es por eso que Magnus mantiene el mayor número de piezas y trata que Nepo se ahogue en su propia falta de espacio. Las negras jugaron a 6, jugada lógica también, controla B5 y dama C1 de Magnus Carlsen. Una jugada que tiene mucho veneno, que empieza a mirar ya al punto H6. De hecho, podríais pensar que caballo A5 es una jugada natural, pero aquí viene un bombazo interesante con alfil por H6. Porque si G por H6, dama por H6, el alfil de D3 y la dama de H6 se combinan demasiado bien. Planes como torre 1, torre 5, el caballo está saltando a E5, G5. Simplemente la posición está perdida para las negras. Es por eso que Nepo realiza una jugada profiláctica contra alfil por H6, que simplemente es torre 8. Una jugada que cede la casilla F8 al alfil. Y si ahora vas a comer en H6, simplemente puedo comer, luego traer el alfil a F8 y a G7 y el negro no tiene ningún problema. De hecho, las blancas tendrían que abandonar. Por eso Magnus juega torre F1, ahora ya no se zampa el peón de H6, trae la torre a la columna semiabierta. Por cierto, gente, el otro día estaba leyendo ahí unas noticias en internet y qué cantidad de crímenes se cometen con la gastronomía a veces. Ya sabéis que siempre yo he hablado de la pizza con piña, de no sé qué, de no sé cuánto, de la primera rebanada de pan Bimbo, pero el otro día estaba leyendo que en el Reino Unido se estaban vendiendo sándwiches de paella, ¿no? Dice, pero ¿cómo le pueden dar tantos bofetones a la gastronomía mediterránea, ¿no? Y también, ¿no? ¿Qué es lo que creó Telepizza hace ya muchos años? Creo que se llamaba pizzalada, ¿no? Algo así, que era una pizza con ensalada. Y dice, pero esto qué locura es, ¿no? Esto qué patada la gastronomía, ¿no?
Y lo último que vi también, porque era un artículo así de patadas a la gastronomía, era un waffle de chorizo. Creo que esto se vendía en Holanda, ¿no? Un waffle de chorizo, ya, cosa de loco. Bueno, fuera tontería, las negras jugaron alfil F8. De nuevo, bueno, pues el alfil está mejor aquí, controla la casilla H6. Veis que son muchas maniobras estratégicas. Y Magnus aquí mejora un poco la situación del diablillo, lo coloca en la casilla F4. Perdonadme. Agua bezoya. Vamos a ahorrarnos la rima. Y las negras jugaron B5 al ataque ya, buscando B4 también potenciando la torre en la columna C. Las blancas jugaron dama de 2, se quitan de esa columna C, no quieren líos ahí. Y las negras continúan con B4, A por B4 y caballo por B4. Existían varias jugadas, aquí alfil B1, pero Magnus decide jugar al ataque rápidamente con caballo E5. El único inconveniente es que va a perder la pareja de alfiles tras caballo por D3, dama por D3. Y esta es una posición bastante compleja. Según la máquina, Nepomniachtchi comete una imprecisión, que es la jugada A5, que por otra parte me parece la jugada más humana. Me atacan un peón, lo muevo. Pero la máquina propone sacrificar un peón de la siguiente manera. Y es verdad que estas posiciones, dama de 5 por ejemplo, la máquina entiende que está muy igualada. Porque es verdad que con este peón aislado, este caballazo, luego va a existir una presión tremenda sobre el peón de B2. Te puedes incluso doblar y el blanco va a sufrir muchísimo, va a tener que quedarse muy pasivo y lo más probable es que acabe perdiendo ese peón. Pero Nepomniachtchi juega la más humana, que es A5, Magnus juega dama F3, ahora le ha dicho, oye, ya no vas a saltar con el caballo a D5, miro con rayos X a F7 y cuidado que pueden existir ciertos temas de sacrificio en H6. La mejor, de nuevo, era dama E7. Según la máquina, jugada difícil de hacer, ¿no? Te expones a un D5 y, bueno, es una jugada muy rara, realmente. Nepomniachtchi juega alfil B4 y aquí existía un bombazo por parte de Magnus muy difícil de ver también. Magnus jugó torre 3. Jugada lógica, me desclavo y protejo el caballo de C3. Aquí existía la jugada alfil por H6, que era una belleza brutal. Vamos a ver, si G por H6, entonces viene caballo E4, aprovechando que F7 está débil, no puedes comer en E4, y si alfil E7, entonces D5 y tras C por torre por D5, y esto parece que es mucha ventaja para las blancas. Está viniendo torre D1, nunca puedes comer por dama por F7 y el blanco está muy bien. Pero es que tras alfil por H6 probablemente lo que Magnus pensó es que me comen primero en C3, ¿verdad? Alfil por C3, B por C3 y ahora me comen en H6. Y esto para nada está claro. La máquina aquí ve ventaja blanca tras una secuencia como dama G3, pero no está nada claro. Hay que decir que si vienes con rey F8, torre D3 es muy potente, la torre está entrando por F3 y el negro sufre mucho. Pero tras rey H7, la verdad que no está nada claro. Por ejemplo, caballo por F7, dama E7, y esto parece que también es ventaja blanca con un dama de 3 y caballo E5, pero yo entiendo que aquí Magnus no decidiera sacrificar, porque es que la verdad es que si no funciona te quedas perdido. Entonces Magnus juega torre E3 en esta posición y Nepomniachtchi mete alfil por C3, B por C3 y llegamos a esta situación en la que el negro tiene un peón pasado en la columna A, pero por otra parte está muy lejos de coronar y el blanco tiene buenas perspectivas de ataque, el punto de contacto en H6 y ahora la posibilidad de avanzar también el peón de C. Nepomniachtchi jugó alfil A4 atacando la torre y torre A1 de Magnus 7 yendo por el peón de A5. Y la idea de Nepomniachtchi era cambiar la diagonal para este alfil. Ahora se viene aquí en labores defensivas también. Magnus aprovecha para jugar H3 para darle un airecillo a este rey. Y aquí Nepomniachtchi comete otra imprecisión de acuerdo según las máquinas. Juega alfil F5 que se pone a tiro de un G4 tal y como sucede en la partida. Lo mejor según las máquinas era caballo de 5. Yo entiendo que aquí es muy fácil pensar que alfil por H6 te revientan y te ganan porque te comen todo, y la máquina ve aquí alfil G6 y la posición está igualada, ¿no? Pero claro, alfil G6, la máquina propone aquí C4, que es una locura, caballo por E3 y alfil por E3, y posición igualada según las máquinas. Tienes calidad de menos, parece que te están ganando con todas aquí, con las piezas negras, pero bueno, tienes ese peón de C que está llegando a C5 y, bueno, objetivamente la posición está complicada. Pero Nepomniachtchi jugó alfil F5, G4 de Magnus, alfil H7 y C4, buena jugada de Carlsen ganando espacio y controlando la casilla de 5. Probablemente aquí Nepomniachtchi omitió que no podía capturar el peón de D4. ¿Por qué? Porque si comes en D4 viene torre D1 y ahora no eres capaz de defender el caballo de F6. Y tras una jugada como dama C5, ¡bum! ¡Bombazo! Y viene alfil por H6 y hasta luego, Luca.
Es por eso que tras C4 Nepomniachtchi juega caballo de 7, tratando de eliminar una de las piezas más peligrosas del blanco, que es el caballo de 5. Uno podría pensar aquí que caballo por F7 funciona, pero no funciona, porque tras rey por F7 no existen descubiertas. Si alfil C7 me cubro con la dama en F6 y si alfil G5, pues me imagino que me cubro con el caballo en F6 y no pasa absolutamente nada. Por eso que aquí Magnus va a por el peón. La mejor jugada, según la máquina, era C5, pero Magnus ve el peón de A5 y va a tragárselo, caballo C6. Dama F6 por parte de Nepomniachtchi. Tengo que deciros que esta es una demostración de resistencia por parte de Nepomniachtchi. Magnus le ha puesto mucha presión durante toda la partida y el tipo se va defendiendo poco a poco. Y ahora vais a ver que encuentra un truco espectacular Nepomniachtchi. Caballo por A5 de Magnus y el jugador ruso pues juega simplemente caballo B6. Una jugada que parece muy rara. Bueno, presiona el peón de C4, pero evidentemente lo que hay que calcular es qué ocurre si el blanco juega C5. Me gustaría que os paraseis a pensar bastante en esta posición. Aquí la máquina dice que el negro ya está bien, que el blanco tiene que sacrificar el peón de C4 y la máquina propone una jugada como torre A3 y llegar a esta posición para simplificar todo en A8 y buscar las tablas. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre si el blanco juega C5? Que es lo que realizó Magnus Carlsen. Todos a pensar. Evidentemente, si el negro quita el caballo, el blanco tiene un peón de más. Luego viene alfil E5, caballo C4, el caballo está saltando D6, no podemos quitar el caballo. Pero quiero preguntaros, ¿qué pasa si torre por C5 de Nepomniachtchi? Es una jugada buena, pero tenéis que ver el porqué. Aquí Magnus de nuevo tenía que jugar alfil E5 y aguantar, pero jugó D por C5. Tras torre por C5, D por C5, dama por A1, jaque, rey B2 y dama por A5. Y es que lo que Magnus había pensado es que tras dama C6 se estaba apretando. ¿Por qué? Porque estoy tocando el caballo de B6 y la torre de 8. Parece que el negro no puede hacer nada más que dama 8, por ejemplo, dama por B6. Pero es que Magnus Carlsen omitió la continuación de Nepomniachtchi. El truquito que le puso Nepomniachtchi, que cayó enterito en él. Es difícil ver al campeón del mundo caer en este tipo de trampas. Pero es que aquí Magnus omitió por completo la fortísima jugada dama A4. Y fijaros, como siempre, el tema de las piezas desprotegidas. El alfil de F4 está colgando y es por eso que Magnus Carlsen tiene que prácticamente abandonar. Si dama por B6, dama por F4, pieza de más limpia, la dama en A4 protege la torre de 8. Las blancas continuaron con dama por A4, pero esto ya es una pieza de menos. Nepomniachtchi fue a por lo práctico, simplemente pone el caballo en C8, trae el rey a F7, jugaré un E5, me acabaré comiendo el peón de C7 y las blancas tendrán que abandonar. Nepomniachtchi no es solo un jugador increíblemente en la táctica, en el juego complicado, dinámico, sino que también es un jugador al que es muy difícil ganar. Es un jugador además que mete mucha presión por el tiempo. Es verdad que algunas veces sufre algunos colapsos. Hay personas que piensan que o le puede ir muy bien el candidato o le puede ir muy mal. En cualquier caso, en mi opinión, creo que es un firme candidato a ganar el torneo. No sé qué pensáis vosotros, como siempre me gustaría bueno, pues ver vuestros comentarios ahí en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera, que compartáis, sobre todo que os suscribáis, porque siempre viene bien. Y ya sabéis, dale a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones, porque vamos a estar subiendo muchísimo contenido a partir de hoy. Bueno, llevamos ya haciéndolo unos días y se vienen candidatos con miles de horas de ajedrez por día. Os mando un fortísimo abrazo, espero que estéis muy bien, ya sabéis, mucha lechuga, mucha sombra y nada de sándwiches de paella, ni bocatas de paella, ni pizzas con ensalada, ni waffles de chorizo, ni de salchichón, ni cosas de esas. Hasta luego, gente. Gracias por estar ahí. Chao, chao.